Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con un tema que a continuación les voy a presentar. El tema del día de hoy que vamos a tratar va a ser sobre la segunda revolución industrial, con el subtema la revolución de la industria. El objetivo de la clase es reflexionar sobre los procesos de transformación social, los modelos económicos, la influencia de la diversidad de pensamiento, los aportes tecnológicos, económicos y científicos de las diferentes culturas y su impacto en el desarrollo de un plan de vida basado en el respeto de la diversidad. Vamos a dar inicio a esta clase con una pequeña dinámica, le diría yo. Vamos a ver. Ustedes me van a decir en qué escena de la historia de la humanidad les hubiera gustado estar o vivir o ser testigos y en cuál de ellas no. Y me van a decir el por qué. Tenemos aquí, les presento yo 4 fases de la historia. El nacimiento de Cristo, el descubrimiento de América, la revolución industrial y la Guerra Fría. Entonces, le pregunto a Rosita Pizarro, ¿en cuál de estas etapas le hubiera gustado vivir? Sobre la revolución industrial. Muy bien, en la revolución industrial. ¿Por qué le hubiera gustado vivir a usted en esta fase? A mí la revolución industrial, para poder ver cómo funcionaban las primeras máquinas, cómo se preparaban la gente para trabajar, para alcanzar nuevas actividades, producir mejor. Muy bien, Rosita, muchas gracias. Ahora le pregunto a Génesis, ¿en cuál de estas etapas a ella le hubiera gustado ser testigo a ver vivir? En el nacimiento de Cristo, porque me hubiese gustado ver y ser testigo del hombre que formó parte de nuestra historia. Muchas gracias, Génesis. Muy bien. Ahora les pregunto a la otra parte, ¿y en cuál de estas fases no les hubiera gustado ser testigos o haber vivido? Rosita, ¿en cuál de estas fases a usted no le hubiera gustado haber vivido? A mí no me hubiera gustado vivir en la Guerra Fría. ¿Por qué? Por la crisis y la dureza de la economía. El miedo de vivir en esas etapas tan desatadas como una nueva guerra de armas, de fuego, que no lleva las cosas espantosas para nuestro convivir. Es verdad, Rosita, muchas gracias. Pues bueno, en este tema, como ya les había mencionado, vamos a hablar precisamente de lo que fue la segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que conocen un poquito de este tema. Dice, ¿a qué se refieren los políticos cuando hablan del imperialismo? Si me pudiera responder en Génesis. Que los gobiernos se benefician de lo que tenemos de economía Pues sí, ¿no es cierto? Pues cuando hablamos de imperialismo, estamos refiriéndonos a una fase donde los gobiernos son autoritarios,
y por lo tanto pues no hay una democracia también. Rosita, ¿qué me puede decir al respecto? ¿A qué se refieren los políticos cuando hablan de imperialismo? Sobre las políticas del imperialismo, se refieren a que los gobiernos de turno buscan su propio beneficio en explotar al pueblo y no tratan de ver por el bienestar de la gente pobre, la gente vulnerable que existe en cada país. Gracias, Rosita. Excelente su exposición. Bueno, entonces, como les había manifestado, vamos a empezar con lo que es la evolución de la industria. Para ello me voy a permitir recordar la etapa que fue sobre la primera revolución industrial. Me permito recordarles que durante la primera revolución industrial pues se produjeron algunos avances, grandes avances diría yo. Así tenemos que en el año pues de 1769 hubo el invento de la máquina a vapor, ¿no es cierto? Pues para el año de 1814 existe pues ya el ferrocarril, se inventa el ferrocarril. Y para el año de 1829 tenemos la máquina de escribir. Con estos inventos, pues se facilita. Cuando hay el ferrocarril, el transporte, ¿no es cierto? Con la máquina de escribir, pues nos permite divulgar, impartir conocimientos, ¿no es cierto? Y pues al existir todo esto, se disminuye los costos de los determinados servicios. Porque en el ferrocarril pues llega mucho más rápido, las máquinas son, al escribir de una manera pues mucho más clara, la gente puede leer y se difunde con facilidad. Después de esta primera revolución pasamos a esta segunda revolución industrial y posteriormente pues a la segunda revolución industrial pues viene la tercera. En esta vez, como les había manifestado, vamos a hablar de lo que es la segunda revolución industrial. En esta fase existe la división entre los países industrializados y los no industrializados. Después de esta fase surge la segunda revolución industrial. Eso pasa entre los años de 1850 a 1914. Se produce principalmente pues en los países como Francia, Alemania, Bélgica y Japón, y también pues en los Estados Unidos. Tras la exportación de los avances tecnológicos y científicos iniciados en el Reino Unido. ¿Ya? Bueno, aquí les expongo algunas de estas situaciones que en esta etapa estuvo muy relacionada con las fuentes de energía, las que sustituyeron al carbón. Con esta sustitución del carbón hay una mayor tecnificación en la industria. Y con esta tecnificación en la industria, pues viene el incremento de la producción. Y con el incremento de la producción, pues viene la competencia entre los capitalistas. Podemos decir que una mayor tecnificación industrial y la utilización de energía eficiente incrementa pues la capacidad de producción y la competencia entre los países poderosos, que surgieron así las sociedades anónimas conformadas por varios capitalistas que juntaban sus capitales con el propósito de establecer monopolios y liquidar a la competencia, ¿no es cierto? Luego vamos a ver lo que son las características de la segunda revolución industrial. Y tenemos pues como primera parte, podríamos hablar de lo que son los conocimientos científicos y la innovación tecnológica. En esta pues segunda revolución industrial surgió gracias a la combinación de conocimientos científicos con la innovación tecnológica, ¿cierto? Se transformaron cualitativamente el mundo. Por ello, la calificación científica profesional se convirtió en una auténtica demanda del sector industrial.
y ahora van en busca de las innovaciones. Se dice que gracias a esta alianza entre conocimiento científico e innovación tecnológica fue posible el desarrollo de la industria química. Así tenemos el desarrollo de las comunicaciones en todos los aspectos. Aparecen los celulares ya, aparecen también los teléfonos convencionales, aparecen quizás la radio, la televisión y la prensa, entre otros. Tenemos como otra de las características fundamentales la aparición de las nuevas energías. Aquí es donde aparece ya la energía eléctrica, ¿no es cierto? La electricidad, pero también aparece este otro líquido que es el petróleo, lo cual pues le permite el desarrollo de los motores de combustión interna que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor. Recordemos que esta máquina de vapor funcionaba a través del carbón, pues tenían los hombres que trabajar fuertemente poniendo el carbón en las máquinas para que esto provoque el vapor y puedan funcionar. Entonces, al aparecer en esta fase la electricidad, pues nos viene mejores comodidades para las industrias y para en ese tiempo, pues que aparece el ferrocarril. Y tenemos como tercer punto el descubrimiento de nuevos materiales o nuevos usos de los mismos. Aquí les podemos mencionar pues que los materiales pudieron ser aprovechados de mejor manera, ¿no es cierto? Les dan nuevos usos. Se puede obtener nuevos materiales en la industria siderometalúrgica. Así tenemos que el cobre pasaría a ser material fundamental en la conducción de la electricidad. Ahora mismo el cobre es muy utilizado en la información, en la informática, porque pues este cobre se lo utiliza pues para poder utilizar en la comunicación de los celulares, por ejemplo, ¿no es cierto? También dice que se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc. Entonces, todos estos materiales nos llevan a una mejor tecnificación. Y tenemos también el desarrollo de la industria química. La industria química aparece como un nuevo sector pujante que colabora con la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país que se destaca en este proceso fue Alemania. Aparecieron nuevos medicamentos. Así tenemos que aparece pues la aspirina, el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y los pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ello, pues se mejoraron las clases de productos que ya existían, como el papel, el vidrio, etcétera. Y la producción agrícola también, ¿no es cierto? Los fertilizantes es un mecanismo de mejorar la producción y obtener mayor la obtención de los productos, ¿no es cierto? Entre otros, tenemos también, pues, después de este desarrollo industrial, pues también hay un impacto ambiental. Así como hay cosas positivas, también tenemos algo aquí que se produjo, el impacto negativo, ¿no es cierto? La proliferación acelerada de la industria provoca también como el crecimiento de la demográfico, o sea, la gente se empieza a acumular en un mismo lugar, en las ciudades especialmente. Estas ciudades se extienden y pues esto genera mayor contaminación
cuando en una ciudad es grande, pues hay mayor generación de basura también, ¿no es cierto? Y eso hace que la contaminación sea mayor. Bueno, hemos visto sobre lo que sucedió en la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Algo que ustedes puedan recordar de los temas que hemos visto, a ver si alguno de ustedes puede recordar algo de lo que ustedes pudieron haber escuchado. A ver si se animan. Alguna de las cositas que ustedes recuerden sobre lo que hablamos, ya sea de las características o de la evolución de la industria. ¿Sí recuerdan por qué se caracterizó la segunda revolución industrial? ¿Por qué se caracterizó? ¿Qué apareció en esta segunda revolución industrial? Lo que actualmente utilizamos, utiliza la refrigeradora, utilizan los celulares para cargar, ¿qué fue? A ver. En la aparición de las tecnologías. Bueno, sí, pero especialmente de las máquinas. Eso, la máquina, especialmente aparece esta máquina que transporta. ¿Cómo se llama esa máquina que transporta? El ferrocarril. Ferrocarril. Y lo que les estaba hablando al inicio se caracteriza por la aparición de la electricidad. ¿Sí recuerdan los lugares donde aparece, o mejor dicho, donde se da inicio la segunda revolución industrial? Los países en donde se da la segunda revolución industrial. ¿Recuerdan ustedes algunos de los países? ¿No? Pues bueno, les recuerdo que aparece en Italia, Francia, decíamos, Alemania, Bélgica, Japón, Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio, a ver si les hago unas preguntitas, a ver ustedes qué es lo que recuerdan. Dice, ¿por qué creen que se produjo un cambio con la mecanización de la fuerza de trabajo? ¿Por qué creen ustedes que se habrá producido un cambio con esa mecanización de la fuerza de trabajo? Porque se puede producir con mayor cantidad de productos con la ayuda del trabajo con las máquinas y trabajar avanzar más con el trabajo, con la ayuda de la máquina. Muy bien, Rosita, muchas gracias. Tal vez Génesis nos quiere aportar algo al respecto. Que con la aparición de las máquinas el trabajo era más rápido y se podía producir mayor cantidad. Claro, ¿no es cierto? Hay una mayor cantidad, pero hay una parte aquí que cuando hay una mayor cantidad de producción, en aquellos tiempos les comento algo que comenzó a haber una sobreproducción, porque con las máquinas se aceleraba la producción, pero no tenían los países donde ir a vender estos productos, ¿ya? Entonces sucede que pues les comento algo sobre algo que pasa en esta etapa, es que la gente empezó a quedarse sin trabajo. También se quedó sin trabajo, porque las máquinas sustituyeron la mano de obra. Esa es una de las partes negativas que podemos hablar de la segunda revolución industrial. No tan negativas, pero lo es, ¿no es cierto? Ahora vamos con una segunda preguntita, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué se produjo la contaminación ambiental? Por la sobrepoblación en las ciudades y el aumento de las fábricas.
¿No es cierto? Estábamos diciendo que ¿no es cierto? Porque, pues bueno, los habitantes, el pueblo, la población crecía, ¿no es cierto? Y pues al crecer, habían más necesidades. Y las industrias, como ya conocemos, siempre traen este impacto ambiental, ¿no es cierto? La contaminación ambiental. Eso es lo que sucede. Tal vez Rosita pueda opinarnos al respecto por qué se produjo la contaminación ambiental. Por el aumento de las fábricas. También producían mucho también, y como no había campos a donde vender, la contaminación también a lo mejor podía producirse por la descomposición de los productos. Exactamente, ¿no es cierto? Gracias, Rosita. Como usted pudieran haber escuchado, pues, ¿no es cierto? También esta sobreproducción, a lo mejor dice Rosita, pues empezaba, como nosotros decimos, a pasar o a podrir. Y se iba también, pues, ¿no es cierto?, provocando una contaminación. Y quizás yo digo también, pues, en esta etapa no había un lugar específico donde se podía deshacerse de los desechos orgánicos. Ustedes conocen que pues actualmente ya se tiene lugares específicos donde ir a botar ese tipo de desechos orgánicos. En aquellos tiempos no. Esto hacía pues que el medio ambiente se contaminara mucho más. Y vamos a ver una tercera pregunta. Nos dice, ¿por qué un agricultor artesano productor busca tener mejores herramientas y técnicas de trabajo? ¿Por qué será? A ver, que este agricultor o un artesano que está en la carpintería, un zapatero, un constructor de casas, los que elaboran las ropas, ¿por qué les gusta mejorar sus herramientas? O quizás sus técnicas de trabajo. Porque con la presencia de las herramientas, el agricultor, artesanos pueden producir más rápido, con mayor facilidad y sin el esfuerzo mucho de las personas. Ya. Tal vez algo puede aportarnos Génesis también. Para elaborar productos de calidad y así obtener, como decimos, más clientes. ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, un artesano, cuando pule muy bien sus muebles, pues la gente lo busca más, ¿no es cierto? Esto hace, ¿no es cierto?, que ese artesano venda una mayor cantidad de muebles. Y por ende, pues al tener mayor cantidad de ventas, va a tener mejores ingresos. Y de esta manera, pues, ¿no es cierto?, va a mejorar su economía. Y pues vamos a una cuarta preguntita. Nos dice, ¿cómo incide esto en su economía? Bueno, me parece que ustedes ya me contestaron, ¿no es cierto? ¿Cómo incide? Ya en cierta forma lo contestaron, pero no sé si me puedan opinar cómo incide. A ver. Incide en la economía. Ajá, ¿cómo incidirá en su economía? Al trabajar y producir la producción con mayor cantidad. Y si tiene mayor producción, puede llevar a los mercados a vender sus productos. Y mientras más vende, más ingreso tiene. ¿No es cierto? Bueno, yo les decía, ¿cómo incidirá en esto, pues, su economía?
cuando hay dinero, la familia vive mejor, ¿no es cierto? Hay una mejor educación, hay una mejor alimentación y pues también no tienen que sufrir quizás por saber si alcanza el dinero o no alcanza, ¿no es cierto? Es decir, que una familia se vuelve estable. No tiene que buscar otros medios, ¿no es cierto? Bueno, pues hemos visto sobre lo que es la segunda revolución industrial, esta tecnificación que ha ido avanzando paso a paso y que con ella pues hemos podido superar algunos obstáculos también. Recuerden que el primer motor pues fue, ¿no es cierto?, la máquina a vapor, pero este fue el inicio para que pueda ir mejorando. Precisamente pues en la segunda revolución no es que han habido una segunda revolución así, un cambio total, sino es más bien un mejoramiento de la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Así le podríamos determinar. Bueno, pues le agradezco a Rosita y le agradezco a Génesis. La clase del día de hoy, pues hemos finalizado. Muchas gracias y pueden retirarse. Gracias. Bueno, en esta clase hoy he utilizado como recursos el texto de segundo bachillerato general unificado, semipresencial, también el internet, el computador, que es la base fundamental para estos tipos de trabajos, y la planificación microcurricular que se elabora pues antes de dar inicio a la clase. Muchas gracias.